Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? En este curso de intermedio que denominamos 2014 porque el año es cuando comenzó este curso en el fundamento, entonces mantiene el 2014. Pero estamos en el 2015, así que muy contentos de comenzar la segunda clase. Evidentemente esta clase, como ya ustedes saben, es un poquito más prolongada, de 1 hora y media, estamos con ustedes hasta las 10:30, y esta consta de 2 partes, aunque estas primeras lecciones son muy coincidentes las 2 partes, están muy relacionadas. Entonces eso significa que no se va a notar mucho la diferencia cuando cambiemos a la segunda clase. Creemos que estos temas, sin lugar a duda, son tremendamente complejos para aquellos que nunca lo han visto. Y la Kabbalah, en esta parte, en todo lo que tiene que ver con el comienzo de todo, la creación, la conformación del sistema, el sistema de los mundos, los parsub, los sefirot y todo aquello, nombres abstractos muchas veces de ello, es un tema difícil. Por ello que la recomendación es que clase a clase esto sea repetitivo, la conceptualización se entienda de una manera, después se relacione con otro aspecto y se vea de otra manera. Así es que les pedimos a ustedes que tengan la comprensión y no digan, hoy nos están dando la misma clase. No se trata de eso, se trata de que de alguna manera vamos cimentando en la clase anterior un nuevo conocimiento y de esta manera vamos construyendo una pirámide del conocimiento, ¿ya? Entonces, a más que después de repetir algo que ya dijimos en la clase anterior, se ve de otra arista y en muchas ocasiones las preguntas que no se hicieron la primera vez aparecen reflejadas en la segunda vez que se toca el tema. Así es que estamos muy bien contentos, contamos hoy día con el apoyo del equipo técnico de Carlos y Mónica, ya, así que y tenemos también en la parte de ¿quién está con nosotros? Nuestra amiga Ani Lovera nos está apoyando en toda la parte de las preguntas. Entonces, cuando ya tengamos la información de cuánta gente... tenemos ya la información, cuánta gente conectada tenemos. Primero me presento, me llamo Andrés, gracias por presentarme, Rodolfo. Te está indicando. No me conocen. Amigo, muy bienvenido. Mi nombre es Andrés y estamos en esta segunda clase a nivel intermedio. Ciertamente reforzar algunas ideas que dijo Rodolfo. El tema es, estas lecciones intermedias son mucho más, de alguna manera, técnicas. Y por lo tanto muchos conceptos les van a parecer extraños o difíciles. Y por lo tanto sí hay que tener, una recomendación que hacemos es que lo tienen que aprender de memoria. Sugerencia, que tengan un cuaderno y vayan anotando los conceptos y vayan definiéndolo y vayan aprendiendo de memoria y vayan haciendo sus preguntas. Y lo otro es que las clases son estilo espiral, es decir, tiene un estilo didáctico, un estilo pedagógico de espiral, es decir, se va aumentando en cada clase el nivel del contenido y del aprendizaje en sí. Sin embargo, se repasa lo anterior y vamos completando las dudas. Es por eso lo que recién mencionaba Rodolfo de la sensación, no que no sea verdadera, la sensación de que ciertamente se están repitiendo contenidos. Sí es cierto, se repiten contenidos, pero tiene una intencionalidad pedagógica de reforzar, retomar, para que así, cuando estamos ya en la clase, en la quinta, sexta, séptima clase, no aparezcan dudas de la primera y segunda y tercera, ya estén instalados conceptos e ideas bases estructurales para las clases que siguen. ¿Sí? Vamos ahora a lo que pidió Rodolfo. Hay 34 conexiones
de amigos y amigas y vamos a mencionar algunos de ellos. De Argentina, nuestras amigas de Andrea, Estrella y Verónica. De Chile, Humberto. De Colombia, María Elena, Carlos, Yolanda, Rudorico y Esperanza. De Ecuador, Mario. De Estados Unidos, María Elena. De España, Juan José, Esperanza, José, Manuel, Don Valeiras. De Italia, Angélica. De México, Sonia, Gabriel y Marta. De Perú, Alexandra y Norca. Y Venezuela, Diego. En total, 34 conexiones, algunos han dado sus nombres y los damos. A todos ustedes, amigos y amigas de América Latina y de otros lados de América Latina, Estados Unidos, Italia, España, les damos la mejor bienvenida y por favor todas las preguntas que quieran, que estén relacionadas con la clase. Aquellas preguntas que no podamos responder durante la sesión, en esta hora y media, se responderá durante la semana. Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, lo que, como bien decía mi querido amigo Andrés, que es tan grande él que pocas palabras tengo para presentarlo, entonces parece que no. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Todos aquellos que provenimos de algún tipo de cultura, filosofía o algún tipo de búsqueda espiritual, y algunos que hayamos pasado por algún tipo de conformación religiosa, todos nos tratan de buscar o nos entregan una visión del comienzo de todas las cosas. Los religiosos, ¿no es cierto?, se basan en conceptos un poco más humanizados de la creación. La Kabbalah, en el concepto que nos vierte de todo el proceso de la conformación de esta realidad, es bastante distinta a todo aquello que podríamos haber escuchado. Por ello, cuando hablamos de la conformación de la creación, decimos que existía solamente una entidad, que es el otorgamiento, y que es la característica del Boré. Y todo esto era en el mundo de Ein Sof. Y creó una entidad distinta a la cual dotó de un atributo y una característica que tuviese el atributo de recibir. Y es así entonces que en el mundo de Ein Sof aparecen dos entidades contrapuestas, contrarias, distintas, que una está creada para recibir y la otra existe como existencia misma, que es el otorgar. Entonces estas dos entidades tienen que coexistir en un proceso en el cual el pensamiento de la creación es dar placer a los creados. Entonces lo primero creado es la vasija con el deseo de recibir. Entonces el creador se obliga de alguna manera a llenar de placer a través de lo que conocemos la luz a esta entidad nueva creada que tiene el atributo y la característica de recibir. Eso estamos claros. Entonces vamos a recordar, vamos a pedirle a mi querido amigo Andrés que por favor nos lea el poema de Larí, que se llama El árbol de la vida, y efectivamente es un poema que nos dice mucho y que es el que nos da la visión del comienzo de todas las cosas. Vamos, Andrés. Ok, leemos. El poema se llama El árbol de la vida, del rabí Isaac Luria, denominado Ari, del siglo XVI. Mirad, antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, la sencilla luz superior llenaba toda la existencia, y no había un vacío como algo desprovisto de atmósfera, un hueco o un foso, sino que todo estaba lleno de una luz sencilla, infinita, y no había ni una parte como un principio o un fin, sino
sino que todo era una luz suave, fluida, y se llamaba la luz sin fin. Y cuando por su mera voluntad tuvo el deseo de crear el mundo y emanar las emanaciones, para dar a luz la perfección de sus obras, sus nombres, sus apelaciones, que fue la razón de la creación de los mundos, se restringió en el medio, precisamente en el centro. Él restringió la luz, y la luz se retiró hacia los lados, alrededor de un círculo medio. Y ahí quedó un espacio vacante, un vacío, circundando el punto medio. Y la restricción había sido uniforme alrededor del punto vacante, para que el espacio estuviera circundado parejo. Ahí, después de la restricción, toda vez que formó un vacío y un espacio, precisamente en medio de la luz sin fin, y se formó lugar en donde el emanado y el creado pudieran residir. Entonces, de la luz sin fin se desprendió un único hilo que descendió hasta el espacio, y a través de esa línea Él emanó, formó, creó todos los mundos, antes que estos 4 mundos alcanzaran el ser. Antes que estos 4 mundos alcanzaran el ser, había un infinito, un nombre y una unidad oculta y prodigiosa, que aún en los ángulos más cercanos no se puede intuir lo que no tiene fin, ya que no hay una mente que pueda percibirlo, pues Él no tiene un lugar, un confín, un nombre. Gracias. Entonces vamos a ver lo que se denominan las 4 fases de la creación, entendiendo el primer concepto, que existe una fase que se denomina la fase 0. Esta fase 0, vamos a cambiar el lápiz. Esta fase 0 está constituida en el mundo de Ein Sof. Mundo de Ein Sof. En el mundo de Ein Sof, entonces, dijimos que existía solamente una entidad, que es la entidad del Boré, con una característica que se manifiesta, que se muestra, que es la de otorgar. El mundo de Ein Sof es un mundo donde no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni el movimiento. Es un mundo permanentemente, como decía el poema de Larí, parejo, con una luz constante, invariable. De esto no podemos hablar mucho. De esta esencia no sabemos, no conocemos, ni tampoco tenemos el alcance de poder saber lo que es. Esta fase 0 entonces constituye el origen de todas las cosas. Existe solo una fuerza que llamamos Boré, creador, y sabíamos ya que Boré es una palabra en hebreo que está compuesta de 2 letras, de 2 palabras, que significa Ben y Be. Dijimos que esta característica de Ben y Be tiene que ver con el investigador, que nosotros somos de alguna manera los que tenemos que investigar. Entonces el creador es una esencia, ya que de alguna manera Él desea que vengamos y veamos. Entonces esta fuerza que se llama creador existía constantemente, y lo único que Él revela, la única cosa que Él revela, es un atributo que Él manifiesta, y este atributo es el atributo de otorgar. El creador tiene muchos más atributos, pero el atributo que aparece y que manifiesta es el de otorgar.
Por lo tanto, este creador ha existido siempre, es una existencia permanente, inmutable, y que tiene la facultad de ser creador, de hacer. Entonces, Él manda y existe. Todo el contexto es así. Él manda y existe. Él es hay donde no hay, es la existencia misma. Él, de alguna manera, revela toda su condición a través de lo que se llama la luz. Por lo tanto, cada vez que nosotros mencionamos la luz, de alguna manera estamos mencionando al Boré. Pero simplemente porque el único aspecto que Él se revela es el otorgar. Entonces, cada vez que vemos que la luz llena la vasija, estamos hablando que es el atributo de otorgar el que llena la vasija. Cuando vemos y decimos que la luz es la que se revela, es el atributo de otorgar que se revela. Ese es el concepto, porque el Ari nos dice en el poema que esta luz llenaba todo, y ya esta luz la denominamos también en nuestro vocabulario de la enseñanza de la Kabbalah como la luz superior. Ya, es para que vayamos relacionando nuestros contenidos, nuestros usos de las palabras, que es lo que está relacionando. Ya, esta luz superior también la conocemos como la fuerza superior, ya, y es la que mandó y existió y es el poder de la existencia. Entonces, ahora vamos a ir a lo que conocemos como la fase 1. Y aquí ya empezamos entonces con todo el concepto de las distintas fases, que son las denominadas las fases de la creación. Tenemos una pregunta, la dejamos. ¿Tenemos ya una pregunta? Sí. Avancemos con la fase 1 y después... Bueno, vamos, ya contestemos la pregunta, amigo. Que tiene un contenido, no sé si filosófico o conceptual, creo que filosófico y conceptual. José Manuel, de España, dice, ¿qué diferencia hay? Recuerda que usaste la palabra emanó. Entonces él va el Ari lo usa. Ari lo usa. El Ari en el poema aparece. Entonces él pregunta, ¿qué diferencia hay entre emanado, con creado, formado o hecho, queridos instructores? Es una pregunta muy buena, y yo creo que sí, hay que irla desarrollando un poquito con el tiempo. Porque si bien es cierto que esas palabras todas podrían ser relacionadas o podrían ser sinónimos, en la enseñanza de la Kabbalah no es así. No es así. La emanación, la formación y la creación son distintas etapas. Claro. Pero creo que es bueno que esa pregunta la desarrollemos a través de estos procesos que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? ¿Puedo complementar? Sí, adelante. Emanar significa que surge, que no es que brota, sino que sale del mismo creador. Y por lo tanto nos dice el poema que cuando el creador quiso, o tuvo no sé si no la necesidad, pero tuvo el pensamiento, surge o emana ahí el creado. La palabra formar y hecho o crear está relacionado con el ser humano, es decir, con nuestro verbo de ser, de estar. Es decir, el ser humano tiene que hacer cosas. Nuestra existencia está relacionada, en la tierra está relacionado con la acción, con hacer, y con construir o formar, ¿no? Y porque tenemos necesidad, pero en el caso del creador no tiene necesidad. Entonces, hay como distinciones, estoy intentando hacer distinciones que son, no sé si tan sutiles, pero está relacionado con que el creador no tiene ninguna necesidad, no tiene ninguna carencia. Por lo tanto, no tiene necesidad de hacer algo. Nosotros hacemos cosas o actuamos porque tenemos necesidad. Por eso es la palabra emanar, que surge de él, y no la palabra formar o hacer.
Así lo entiendo yo. Gracias, Andrés. Pero vamos a ir contestando a través de este proceso de las 4 fases. Entonces, en la fase 1, el creador crea una entidad que se llama vasija o cli, cuyo atributo y facultad es la característica de recipiente. En otras palabras, el boré tiene un 100% de otorgar y crea una entidad con un 100% de recibir. En otras palabras, existe un complemento absoluto entre el otorgamiento del creador y la recepción del creado. Entonces decíamos que la luz del creador es la que lleva a través de su forma, a través de su condición, de su naturaleza, y le vamos a colocar acá luz, lleva y llena a la vasija de el atributo de otorgar. En esta fase 1 vemos que el boré es un 100% de otorgar y crea una entidad con la mismo 100% para recibir. Por lo tanto, la crea la vasija con una carencia. Vamos a colocar acá el nombre. Esto es la vasija. También se conoce como cli. Esta vasija, entonces, es creada con una carencia. Esto de vacío, de no tener nada, no contener nada, es la sensación del vacío. Entonces, en esta fase 1, el creador se obliga a llenar la vasija. Entonces, la luz llena absolutamente de todo este atributo de otorgar a la vasija. Es importante entender que en esta fase 1 la vasija siente un placer muy semejante a la que el boré le da. Casi no existe una diferencia de identidad. De hecho, no existe diferencia. Explica la Kabbalah que esta fase 1 es como algo que está fundido, algo que está unido, inseparable. Muy bien usada la palabra fundido. Entonces, en esta fase, que la vasija sintió que la fuente de la luz, en este caso el boré, era más grande que la luz misma que es el otorgar. Es importante entender esto. En esta fase, la vasija entendió que atrás de esta luz que llegaba y que le ofrecía y que le llenaba el otorgamiento, existía algo que era mucho más grande que lo que ella recibía. Es decir, tenía un discernimiento. Un discernimiento, pero un discernimiento de unidad, de ser parte de. De ser parte de él. Y no que era independiente. No es independiente. Pero sí se da cuenta que tenía un deseo, tenía una virtud. Entonces, ahí él quiere conocer esta fuente. Claro. En la vasija 1. Entonces, aquí se manifiesta solamente el deseo. No hay ningún otro discernimiento. El deseo de ser llenado del Creador. Esto es como un bebé con su madre. Así es. Es decir, cuando está recién nacido el bebé, entonces no tiene sentido de independencia, autonomía. Solamente es parte de. Se siente parte de la madre. Okay. Entonces, en esta fase 1, los cabalistas nos explican y nos dicen que esto se refleja así.
solamente como un proceso de entrada de luz, no hay ninguna otra acción. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? Si no tenemos, seguimos avanzando. Entonces, ahora vamos a ir a la fase 2. Tenemos muchas preguntas, ¿para qué te voy a decir? Pero continuemos. Ya, vamos con la fase 2 y ahí hacemos no interrumpamos. porque después sucede que a lo mejor en la misma fase 3 y 4 se va contestando. Entonces, en la fase 2, que es la que vamos a ver ahora, ya hay un segundo discernimiento. Bien, tú expresaste que hubo un discernimiento, el discernimiento que tuvo la vasija en la fase 1, ya lo tenemos claro que es eso, que ella sintió un deseo, y sintió en ese deseo que ella sintió que había una entidad que era mayor que el otorgamiento que ella recibió como llenado. Entonces, en esta fase 2 aparece un tema que es muy importante poder tener un discernimiento. Si yo tengo un recipiente, en este caso un vaso de vidrio, ese vaso de vidrio, si yo le echo agua caliente, ese vaso de vidrio va a quedar caliente. Si yo le echo agua fría, va a quedar fría. En otras palabras, la vasija en la fase 2 tiene un discernimiento de el atributo con que es llenado. Entonces, si la vasija adquiere el llenado, como decíamos, que tenía de plenitud de la luz del Creador, está llena, absolutamente llena, aquí, todo este llenado que tiene la vasija, le obliga a la vasija a expulsar, dar, otorgar aquello que tiene como un llenado. Y es interesante porque si vimos en un principio existían dos entidades, una entidad que recibe, que es el creado, y una entidad que otorga, que es el creador. No hay una tercera identidad que reciba, ni tampoco la primera entidad puede recibir, porque la primera identidad no tiene carencia, por lo tanto no tiene a quien otorgar lo que tiene como llenado y que le da la característica y le impele a entregar. Entonces, lo primero, aparece un deseo más grande, también un placer más grande, porque ella tiene el placer del otorgar que ella quiere compartir, que es un placer más grande, y entonces desarrolla acá el deseo de otorgar. Y ese deseo de otorgar es que quiere ser como el creador. ¿Y qué significa eso? Que entonces aquí aparece lo que en la fase 1 mostrábamos que entraba, aquí aparece la flecha que nos indica que sale. Este es un misterio, la verdad, porque la vasija no tiene, la verdad, dónde entregar, pero por lo que tiene como atributo de otorgar, ella se vacía. Entonces este es un nuevo discernimiento, porque ahora ella quiere ser como el creador, ella quiere otorgar. Entonces, de alguna manera se quiere conectar con la fuente que le da el placer. Entonces, aquí en la fase 2 existe el deseo ya de ser en el único aspecto revelado la vasija como el creador. O sea, quiere ser un otorgante. En esta fase, obviamente, aquí, si ustedes ven, no existe ninguna otra entidad que tenga la capacidad de recibir. Entonces, este nuevo deseo que le viene, no solamente ahora le da el deseo de dar, sino que ahora ella quiere realizar y quiere entender cómo ella puede dar. Entonces, esta fase 2, el Boré da a la vasija su materia de otorgar la tiene completa. Entonces, la vasija siente el placer del llenado y ahora quiere sentir el placer del otorgar. Pero aquí la vasija sigue manteniendo su esencia opuesta a la luz del Creador. Aquí la vasija mantiene su característica, así está completa, pero igual no cambia su característica de recibir, sigue siendo.
Entonces, la vasija, ¿qué es lo que entiende acá? Entiende que de alguna manera este creador es bueno, bondadoso y que la ama, ¿ya? Y ahí se da cuenta que la hizo. Ya, ¿tenemos alguna pregunta basada en estas dos fases? Muchas preguntas basadas en esas dos fases. Vamos entonces con algunas preguntas. Vale. Partamos con nuestro amigo de Argentina, que los conocemos a todo esto, Rodolfo, sí, que son Juanchi y Betty. Un gran saludo para ellos de acá, de sus amigos. Ellos preguntan, ¿con qué fin o propósito, siendo el Boré con una cualidad de otorgamiento, haber creado al humano con la cualidad de recibir? Lo hago de otra forma la pregunta. Juanchi y Betty preguntan, porque el creador, si es otorgamiento, creó algo diferente a él, que es la cualidad de recibir. Porque la naturaleza del creador es otorgar. Porque el pensamiento de la creación es dar deleite, placer y goce a los creados. Entonces, para que esto se desarrollase a través de una plenitud, que el creador fuera pleno, que su esencia misma fluyera, él creó una entidad distinta. Ahora, amigas y amigos, estamos hablando del mundo de Ein Sof. Claro. Estamos hablando de una cosa que estamos tratando de explicar en contexto racional, de materia en la cual nos movemos, una cosa que en esencia pasó en un momento, en tiempo y espacio, sin variación, solamente que estamos expresando que todos estos estados no lo tenemos que relacionar todavía en nuestra conformación de materia ni en la realidad física que percibimos. Sí. Simplemente en el mundo de Ein Sof. Sobre el mundo de Ein Sof se sabe poco o se ha revelado poco, porque surgen varias preguntas o inquietudes. De aquí Juan Chivetti, la pregunta también sería, ¿cómo de algo perfecto, que es el creador, surge algo imperfecto? ¿Cómo entonces me dicen que tiene la cualidad de otorgar y es perfecto, surge la cualidad de recibir? ¿Cómo de algo perfecto es algo imperfecto? No se entiende, ¿no? Entonces sale la idea de que parece que el plan estaba incompleto. Pero ¿cómo está incompleto? Sí, parece que faltaba una parte del plan del creador para que se completara. Es decir, necesitaba, al parecer, estoy solo especulando, Juan Chivetti, de que si el creador quiere otorgar, ¿a quién le otorga? Si no hay nada que no otorgarle, entonces necesitaba una criatura. Pero entonces también surge ahí otra pregunta. ¿Cómo el plan está incompleto? Como me dicen que todo es perfecto, si el creador es perfecto, ¿cómo es que está incompleto? Entonces, ahí está el misterio. Hay varios misterios ahí, Juan Chivetti, que el tema parece que en realidad el proceso de la creación del alma, porque estamos hablando del Kli, cuando hablamos de Kli hablamos del alma, del deseo de recibir, era necesario que fuera una búsqueda, un desarrollo independiente del creador, que es lo que va a explicar Rodolfo a continuación, me estoy adelantando, en la fase 3 y 4. El creador necesitaba tener criatura para recibir luz y tenía que la criatura hacer su camino independiente, autónomo al creador. Es decir, es como si ustedes tuvieran un hijo o una hija y el hijo o hija no puede estar toda la vida dependiente de usted. Tiene que vivir su vida, tiene que crecer en forma autónoma, hasta ser igual o mejor que ustedes. Es como es el símil. Entendiendo, amigas y amigos, que la fase 2, solamente la vasija tiene la intención de otorgar. No tiene a nadie a que otorgar, no puede realizarlo tampoco por su contexto en el cual está. Entonces, en la fase 3, la vasija se da cuenta de alguna manera, sigue siendo vasija. Es importante entender algo, cada vez que solo dibujamos la vasija, no es que estemos cometiendo un error cuando la hacemos sin tapa. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Ya? Porque después la hacemos con tapa. Claro, porque aquí la vasija en estos procesos
no existe una tapa que sea un filtro o una restricción. Aquí la vasija quiere y recibe el 100% de llenado, no hay ninguna restricción. La vasija en la fase 3 siente que el boré lo quiere. Y la vasija comienza ya a tener una idea, ¿ya? Entonces siente el gran amor del boré y ella de alguna manera piensa que tiene que hacer un acto, ¿ya? Aquí la vasija recibe el placer idéntico que en la fase 1, el mismo placer, ese placer, ¿no es cierto?, que significa ese luz que trae el otorgamiento. Ella quiere sentir absolutamente eso mismo y siente eso mismo de la fase 1. Ahora la vasija ya tiene incorporada dentro de ella el gusto y el placer de lo que ya vivió. Y esto es una cosa normal, vamos a poner un ejemplo de la vida práctica. Si usted por primera vez le dan un pastel o un helado, usted no sabe que el helado, que sabor es nada. Usted toma el helado, le fascinó el helado, le queda ese gusto, ese placer, y ese placer ya lo tiene asimilado en su sabor, en su paladar. Entonces, cuando nuevamente siente el deseo de tener nuevamente el placer de comer ese helado, le vuelve sobre sí la memoria o el recuerdo del placer que desgustó con ese helado. Sí. Eso es natural, ¿no es cierto? Esto mismo pasa en la fase 3. Es como una huella, ¿no? Como una impronta. Una marca. Es como una marca. Exacto. Claro, como cuando uno toma un sabor y dice, uy, o este olor me recuerda a algo, y uno intenta recordar. Sí, está bueno. Entonces aquí la fase 3 ya sintió ese sabor. Entonces, ahora, obviamente que el disfrute por segunda vez o por tercera vez, cada vez es más rico. ¿Me entiende? Porque cada vez siente más placer. Empieza a depender. Efectivamente. Empieza a depender. Empieza a ser vicioso. Empieza a ser adicto al placer. Adicto. Sí. Adicto al placer. Entonces aquí ya la vasija de la fase 3 ya empieza a tener un discernimiento de adicción. De querer, de ella. Es cierto que todavía aquí está unido con el Creador, pero ella ya empieza a querer sentir la necesidad y el deseo y el placer de nuevamente ser llenado. Entonces, en esta fase 3, la vasija ya recibe porque ama, miren qué interesante, ama lo que el Creador le da y llama al que está detrás de lo que él recibe. O sea, en otras palabras, ama el otorgamiento y llama al Creador que está detrás del otorgamiento. Este es un discernimiento ya mucho más profundo. Aquí entonces se produce, y los cabalistas lo reflejan de la siguiente forma: una flecha que entra y una flecha que sale. ¿Por qué? Porque aquí ya hay efectivamente nuevo discernimiento, ya la vasija recibe, quiere dar, el disfrute del Creador que tiene, el placer, el recuerdo, le da a ella el deseo de dar, y así empieza a funcionar. Entonces, la vasija recibe para que el superior tenga placer de lo que le da. Pero todavía está ligado a él, todavía no existe una entidad que tenga sus propias características o tenga identidad. No hay identidad todavía hay una dependencia. Entonces, entiende que la forma de amar al que le da esto es el querer recibir lo que el Creador le da. Él entiende que esa es la forma que él ama, en que él recibe lo que da. Entonces, aquí
existe una plena conexión entre los dos. En esto, la luz, o sea, el otorgamiento y el recibir están absolutamente conectados. Entonces aquí ahora ella, de alguna manera, ya no tiene solamente la intención, sino que el acto de dar. ¿Ya? Y la cuarta fase, que aquí vamos a ir más rápido para las preguntas, porque después enlazamos con la segunda parte, que va a tener mi... No, tranquilo, vamos a las preguntas, vamos a la fase. En esta cuarta fase, de la creación, sigue apareciendo la vasija en el mismo estado, sin una tapa, sin una restricción, sin un velo, nada. Está aquí absolutamente, nuevamente, con la carencia y con el llenado. Entonces, en esta fase 4, el hecho de que cada vez vaya sintiendo más placer, va construyendo cada vez una vasija más grande. ¿Por qué? Porque cada discernimiento que la vasija va teniendo es un grado de avance del deseo de la vasija también. Por lo tanto, no hemos graficado aquí la vasija de un porte distinto, pero ustedes tienen que entender que ya la vasija cada vez está más grande. Entonces, aquí la vasija comienza a vivir un proceso que la hace y la caracteriza como una identidad. Esto es muy importante poder entenderlo, que en esta cuarta fase de la creación, la vasija quiere sentir el placer que siente el creador. Cuando tú dices que es una entidad, ya es independiente del creador, a diferencia de la fase 1, 2, 3. Efectivamente. Es decir, ya es autónoma. Es efectivamente, al término de este proceso de la cuarta fase, tú bien lo dices, es una vasija con su propia identidad, su propio deseo, que nace del mismo, con una independencia. Okay. ¿Ya? Entonces, en esta fase de la creación, aparecen y nos refleja a través de 3 símbolos. Y los 3 símbolos son todos de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la fase 4, la vasija tiene plenamente claro su identidad de recibir. No existe otra característica en ella que el recibir. Entonces, estas 3 entradas, o estas 3 flechas que se indican acá, significan 3 cosas distintas. Lo primero, que la vasija quiere recibir el amor que viene del Creador. ¿Ya? El amor que viene del Creador. O sea, lo que mueve, la esencia que mueve al Creador de darle algo. Lo segundo que quiere recibir aquí la vasija es el placer del otorgamiento que le viene del Creador, que es distinto. Y la tercera fase, y esto es lo que la hace ser una identidad distinta, quiere también recibir el estado. ¿Qué significa recibir el estado? Querer ser creador. O sea, tener una igualdad de forma que le permita a ella hacer lo mismo que hace el creador. Pero existe una tremenda problemática. El creador es de naturaleza y esencia, su esencia es otorgar, y la vasija, su esencia es recibir. ¿Cómo una entidad que está hecha para recibir va a ser un otorgante? Eso es lo que desencadena todo el estudio de la Kabbalah, es lo que desencadena todos los mundos superiores, es lo que desencadena toda esta realidad, toda la historia
toda la corrección y todo del todo del todo. Eso es el punto clave en este tema. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta antes de hacer el cierre de esto? Hacer el cierre porque hay algunas preguntas Ya. sobre el cierre. Aquí la vasija ya adquiere una identidad y por lo tanto ya tiene un nombre. Nibra, que significa creado. Aquí ya es un creado de tomo y lomo. ¿Ah? O sea, solo es ya de su propio deseo, con su identidad, se diferencia absolutamente del creador y entonces ahora ella quiere vivir el proceso de recibir todo lo que viene del creador, estando en un estado contrario a él. Entonces, aquí la vasija no quiere nada solo, ella quiere tener absolutamente la plenitud del estado del creador. Entonces, repasando lo que hemos visto, existen 4 fases y las vamos a colocar acá en los cuadros que tenemos. Pam, 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 pam. Aquí vamos a buscarla. Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a resumir con los nombres de cada una de ellas. Las 4 fases de luz directa, la que acabamos de ver, existe la fase 0, que se llama Soresh, o raíz, y que tiene el aspecto de Keter, y cuyo símbolo es el punto de la Yud, el punto de la Yud. Y eso está relacionado con el mundo de Adán Kadmon. ¿Ya? Después vamos a ir entrando más en esto mismo. Sí. La fase que está aquí graficada con el número 1 y que tiene la flecha que entra completamente es la fase Aleph, que es 1, y que tiene el aspecto de la luz de Jodma. Y eso es la Yud. Y eso está representado con el mundo de Axilut. Después tenemos la fase 2, que es Bet, y que está relacionada con el aspecto de Binah, y que da origen a la primera Hei. ¿Ya? Entender que esta tiene un número, representa el 10, esta tiene un número que representa el 5. Después viene la fase 3, que es la Gimel, que es la letra 3, que representa el aspecto del mundo de Sagampín, y la letra Bab, que representa el número 6. Y que el mundo es Yetzirah. ¿Ya? Y que es el mundo de Sagampín. Y la fase 4, ¿no es cierto?, que es la Dalet, y que representa a Malhut. Y esta es la segunda Hei, que tiene también numeración 5. Esto, si ustedes lo suman, da 26. Ahora, hay cosas muy interesantes. Acá nos caímos de la pantalla, ¿ya? Pero aquí dice 26. Es muy interesante el número 26. Y estas letras de Yud-Kei Vav-Kei. Porque la letra Yud-Kei Vav-Kei son más las mismas letras que se usan para escribir pasado, presente y futuro. Eso indicaría la eternidad de este nombre. Otra cosa interesante es decir que la palabra Ejat, que significa uno, su gematria o su sumatoria también es 13. Y la palabra Abayá, que significa amor, también es 13. Entonces, 1 y amor suman también 26.
Bueno, y así se pueden hacer muchas relaciones con esto, pero no es el tema que nos compete. Simplemente resumir, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo acá son las fases luz directa, donde en esta fase 4 que está acá, ya hay una entidad distinta, un creado, que ya tiene su propio deseo, que ya tiene su propia identidad, y que lo que ahora él quiere es empezar su proceso en forma independiente. Sí. ¿Puedo continuar? Porque Sí. viene una pregunta. Ahí viene la bulla. Sí, eso lo vemos en la próxima clase. ¿La pregunta viene? ¿Qué viene? A ver, Sí. ¿qué pregunta viene? ¿Se viene en la próxima clase o lo dejamos? En la que la buchada hablamos en la próxima clase. Ya, ok, entonces no viene la pregunta bulla. Cuando se arma, y ahí tú tienes que con Ricardo explicarlo, cuando se arma la... Bucha es la vergüenza, por los amigos que no saben. Se pone ahí el velo, se pone... Sí, es más general acá. Ok, vamos a las preguntas. Esperanza Martínez, de Colombia. ¿Por qué la mente humana no puede concebir la totalidad de Dios? ¿Por qué no somos capaces, los creados, de entender a Dios, o de ver a Dios, no sé si ver, sino de concebir la totalidad, de sentir su totalidad, que está el Creador entre todo, en todo? Es que nosotros no estamos en un grado de alcance para eso todavía. Los cabalistas nos enseñan que existen 125 niveles entre esta realidad y el mundo de Axilut. Entendiendo que el mundo de Axilut no es todavía la plenitud. Después existen 2 parsufim más del mundo de Adán Kadmon. Por lo tanto, hasta donde nosotros estamos relacionados es al mundo de Axilut. En forma individual, cabalistas han logrado el alcance de conocer al sistema o al creador hasta el nivel de Axilut. Obviamente que cada nivel es un nivel del creador. Entonces, si uno está establecido en el nivel 124, 123, el creador para uno es el nivel 122. Si está en el nivel 60, el creador es el número 59. Si está en el número 3, el creador es el número 2. Así es la presentación de lo que se llama la revelación y la ocultación. Por lo tanto, los grados de plenitud del creador se lograrán solamente cuando esté la corrección completa de todas las almas reunidas, y ahí tendremos ya una parte importante de la revelación del creador. Pero ahí juntos seguiremos avanzando hasta llegar a esa plenitud que tú bien deseas, porque es un deseo grande ese. Tener la plenitud del creador es un deseo muy grande. Bueno. Evidentemente es un alcance que se va a lograr, sí, pero tampoco lo sabemos qué es lo que es eso, qué es lo que encontramos ahí, cuáles son los resultados posteriores de eso, tampoco lo sabemos. No, los cabalistas nos revelan solamente hasta lo que ellos han alcanzado. ¿Puedo? Sí, adelante. Amiga, deja ver la pregunta. María Esperanza Martínez. En realidad, el creador está oculto. Y no es que esté oculto, sino es que nosotros no tenemos el alcance para concebir la totalidad. Y entonces la Cábala nos invita que esto es posible, pero a través de un sexto sentido, lo que lo vamos a ver más adelante, unos minutos más, a través del punto del corazón. Y entonces lo que nosotros debemos trabajar en nuestra existencia física es este deseo, un deseo diferente, un deseo altruista. Es el deseo de, que tú mismo lo estabas preguntando y estás deseándolo, de adhesión con el Creador, de concebir la totalidad. Pero para eso tenemos que desarrollar, no cambiar nuestros deseos, sino canalizar o trabajar nuestros deseos de recepción. No sé, ¿sí? Bien. Vamos con otras preguntas antes que pasemos a la parte 2. Hay muchas preguntas, así que... Vamos rapidito entonces. María, de Argentina. ¿Qué significa otorgar y luz en el estudio de la Cábala? Otorgar es el atributo del Creador, su esencia, su naturaleza misma,
y la luz es la forma en la cual se manifiesta este atributo. O sea, es decir, el conductor es la luz, la esencia es el otorgar. ¿Y qué otorga? Otorga amor. Amor. Y lo que quiere dar a sus creados es placer. Y por lo tanto la luz es una extensión del creador. No es el creador propiamente tal, pero es una extensión. Y para que llegue a nuestro nivel, la luz es menor. Es lo que ha explicado Rodolfo en el fondo de las 4 fases. La luz no es la misma cuando va disminuyendo la intensidad, por decirlo así de alguna manera. ¿Sí? Ok. Ani Loera, de San Juan, Puerto Rico. Ah, mira, ¿hay algún otro nombre para el creador en la Cábala? Ya que ella no se siente cómoda con el concepto de creador, Boré, porque le da como la sensación que es un ser humano. ¿Se entiende? Sí, hay varios nombres del creador. Según las condiciones del creador, en lo que se revela en cada etapa tiene un nombre. Entonces existe el nombre del creador que llamamos Abayá, ¿no es cierto? O lo que no sé, es, la verdad solo decimos Abayá, pero no es Abayá, es como decir un ruido, un soplo, un concepto de muy gutural que no tiene nombre. También usamos el nombre de Hashem, Elohim, y otros nombres más que son muchos nombres que aparecen en la Torá. Y usamos el creador porque es lo que más se acerca al estudio y comprensión para nuestros estudiantes. Y es lo que se considera más apropiado, es por eso que se usa, no tiene otro sentido. Y porque es un método que procede de científico, entonces ya cuando uno empieza a colocarle otros nombres, las personas ya piensan que esto es más religioso. Claro, y esto la clase no pretende ser clase de misticismo en ningún caso. Diego, estas 4 fases, o 5 con la fase Shoresh, ¿la vivimos como seres humanos? Sí, lo vamos a ver más adelante. Ya, ok. Porque él quiere... Es una fórmula que se repite en todos los niveles. Sí, porque ahí tiene 5 dedos, bueno, y ahí empieza varias otras cosas. Esperanza Martínez, de Colombia. ¿Se puede decir que la luz es la primera causa y la vasija el primer efecto? ¿Lo ve como causa-efecto? La primera causa sería el otorgar. Claro. Y la segunda, el efecto, sería el recibir. El medio es la luz. Sí. No sé si José Manuel o José Manuel, de España. José Manuel pregunta, ¿en la fase 1 aún el creador no está en reposo? A ver si entiendo bien la pregunta de José Manuel. Pregunta, ¿el creador está en reposo alguna vez? A ver, cuando el Ari habla de una luz simple que lo llena todo, es un concepto de constancia, de permanencia, de inmanencia, de invariabilidad. Si a esa le queremos poner un nombre, cualquiera sea, su característica es que no cambie y que está siempre ahí. ¿Ya? Por lo tanto, solo las percepciones del cambio y de ver la luz distinta son miradas de la vasija, del creador. Nada más. Me llamaron la atención, leí el nombre de la relatora. Ya. Disculpe. Me llamó la atención. Era Hugo, no lo era, me equivoqué, disculpen. Diego de Caracas, el deseo en la fase 1 es lo que sentimos cuando sentimos la impotencia y deseamos la ayuda de un ser superior. ¿No es interesante? A ver, que de alguna manera es bien complejo relacionar las sensaciones del mundo de Insof con las sensaciones de la materia y de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos constantemente en nuestro proceso de desarrollo espiritual la carencia del Creador. Hay momentos que la carencia es mucho más grande,
Por lo tanto, la sensación aparece mucho más grande. Entonces, esas sensaciones que vivimos en este mundo, en esta realidad, no se pueden relacionar con la carencia y la situación del mundo Insof. Yo no tendría explicación para decirte que eso es la misma. De hecho, en la Kabbalah es, antes más que ahora, pero antes era mucho más prohibido, las sensaciones no podían ser transmitidas, ni expresadas, ni contadas. Entonces, si no podían ser expresadas ni contadas, menos podemos expresar que una sensación X esté relacionada con una acción en el mundo Insof. Diego, de Caracas, ¿el pan de la vergüenza está en la fase 1? No, Diego, está en la fase 4, pero lo vamos a explicar inmediatamente en forma resumida. Gabriel Andrés Alba pregunta, sé que él de México, Distrito Federal, sé que estas fases son muy subjetivas, las 4 fases, pero ¿se podría ejemplificar con algo muy evidencial y cercano para poder entenderlo? Ya te lo explicó recién Gabriel, lo que dijo Rodolfo, que es muy difícil darlo a entender en relación a las percepciones y sensaciones que cada uno tiene. Pero hay una clase en la cual explicamos el anfitrión y el huésped, y ahí un poco se ven las 4 fases. Mario de Ecuador, desde el punto de vista del otorgamiento, ¿se requiere de mérito para recibir la luz placer? No se sabe, porque nosotros, todo el estudio precisamente no es del punto de vista del otorgamiento, porque si te has fijado, el desarrollo de todas estas clases, de todas estas clases, amigo Mario, es del punto de vista del que recibe la luz. No sabemos del creador nada, solamente sabemos que es eterno, constante, y lo único que sabemos es que tuvo la necesidad, no sé si decir la necesidad, de él surgió el crear algo distinto, el deseo de recibir, pero no sabemos del punto de vista del otorgamiento, por lo tanto no sabría. Yo sé que Rodolfo no sabríamos qué responderte. No, nada. Porque eso está en ocultación, no sabemos, no tenemos ese alcance. Y no solamente nosotros, sino los cabalistas no han llegado a ese nivel. Así es. Diego, de Caracas, ¿por qué la vasija busca vaciarse? ¿Es por eso el deseo de recibir de nuevo? Sí. A ver, la vasija adquiere el atributo del llenado. Cuando explicamos el vaso caliente, eso quisimos decir. Por lo tanto, la vasija, del momento que es llenado del otorgar, su naturaleza se llena de otorgar. Entonces ella quiere otorgar. ¿Me entiende? Ese es el proceso. Por eso que después queda vacía. Porque ella quiere otorgar y quiere entregar todo aquello que tiene como llenado, porque entiende que ese es el proceso de el llenado que tiene, del factor que es otorgamiento, la impele a ella a otorgarse. Claro, para obtener de nuevo luz se tiene que vaciar. Así es. Entonces es un proceso, es cierto, es lo que hacemos nosotros en el fondo, amigo Diego, que en el fondo nosotros tenemos un deseo, tengo sed, me sacio el deseo de sed con agua, y después tengo otro deseo, pero tiene que pasar primero ese placer para tener otro deseo. Entonces es un llenado y vacío, es cierto. Raúl de Ecuador, si el apego al placer del llenado crece hasta la adicción, que habíamos mencionado, entonces, ¿no hay error en el exceso? Lo relaciona con el exceso de nuestro estado físico, eso entiendo. Es que volvemos a repetir, es complejo explicar todo aquello que es del mundo superior con acciones nuestras. Pero mira, yo creo que al ir avanzando en este estudio y viendo el tema de los mundos, el Sibutrakal, la Reshimot, vamos a ir un poco complementando eso. ¿Puedo tener? Sí, haz un aporte y después ya pasamos a tu tema y esas preguntas que quedan para no atrasarnos tanto. El día martes. Ya, vale. Sabe que la Cábala no restringe nada, porque la Cábala entiende que el deseo de recibir es la esencia del ser humano. Por lo tanto, a diferencia de otras corrientes espirituales o otras filosofías, la Cábala no pretende
suprimir el deseo de recibir, no pretende suprimir el ego. Y por lo tanto, si alguien tiene exceso, es que ese estado es el que tiene que vivir para pasar a otro estado. No tiene una connotación moralista la Cábala, no te dice qué cosa hacer, no hacer. Se entiende que todo lo que estamos acá, ustedes que están en sus países y nosotros acá, tenemos el punto del corazón. Y cada uno de nosotros tiene deseos diferentes. Y puede ser que usted o yo o nosotros tengamos vicios diferentes, adicciones, dice. Adicciones diferentes a algún deseo determinado. Pero desde el punto de la Cábala no es malo eso, no hay bueno o malo. Si lo que le interesa a la Cábala es hacer crecer este punto del corazón que es con la búsqueda espiritual. En la medida que aumenta este punto del corazón, va creciendo este deseo espiritual, la adicción que tú dices va disminuyendo. Por lo tanto, porque pasa a ser primordial para ti la búsqueda espiritual, la conexión, el estudiar, el conectarte con los amigos. Y por lo tanto, otros deseos pasan a ser secundarios. Eso. Muy bien, vamos entonces con el punto del corazón. Vamos, Andrés. Ya, bueno, ok. Tengo que pasar todo lo que plantea aquí el guión. Quedamos en que entonces hazme el dibujo de los cuatro. Pasemos de las cuatro fases. Habíamos quedado entonces en la narración de Rodolfo que habían 4 fases, que en realidad son 5 conchores, la raíz si lo vemos así. Y entonces tenemos en la pantalla 4 fases. Y en la cuarta fase empieza a sentir, y lo menciona acá el texto, empieza a tener una sensación de vergüenza, lo que preguntaba el amigo Diego. En la fase 4 es cuando tiene vergüenza, bucha. Y la vergüenza es que siente o percibe que está recibiendo pero no está otorgando. Y esta vergüenza entonces lo hace modificar, tener un discernimiento diferente. A raíz de este discernimiento de vergüenza, a través de esta sensación de vergüenza, es que surge lo que Rodolfo denominó la tapa, o en realidad el filtro. El filtro, ¿cómo es el masaje? El masaje. Y el masaje, ¿qué es? Es un filtro que permite entrar una cantidad de luz, permite entrar luz, pero permite también hacer un cálculo de cuánta luz puede otorgar al Creador. Es decir, hace un cálculo la vasija. Hace el cálculo. Quiero recibir luz, quiero parecerme al Creador, quiero tener placer, pero a la vez no quiero tener vergüenza. ¿Cómo evito tener vergüenza? Lo otorgo al Creador. Pero el otorgador no necesita nada, no tiene necesidad de luz, para nada. Entonces lo que pasa con esa luz es que esa luz se vuelve luz retornante. Y esa luz sirve para la corrección de la misma vasija. A partir de este discernimiento es que se van a empezar a construir los diferentes mundos que se han mencionado. Y que por favor lo podrías indicar ahí. ¿Están ahí? Sí. O escríbelos, por favor, Rodolfo. No, el mundo de Adán Kadmon. Ya, vamos. Sí, porque el otro es... Del otro es... Sí, vamos a buscarlo de otro... Ya, mencionamos. Entonces la vasija, que es el alma, va a pasar por diferentes mundos, que son Olam. Y entonces el primer mundo va a ser Adán Kadmon. Olam. Entonces el primer mundo, Adán Kadmon. El segundo mundo es Atzilut. El tercer mundo, Beria, o Bria, lo pronuncian algunos. Cuarto mundo, Yetzirah. Y el quinto mundo, Asiyah. Estos 5 Olam, o 5 mundos, son mundos de ocultación. Es decir, como habíamos dicho anteriormente, a raíz de una pregunta, la narración es a partir de la vasija. La vasija va teniendo, a través de los mundos, diferentes estados. Lo que Rodolfo dijo, diferentes parsuf. Esos parsuf, o estos estados en Olam, la vasija va teniendo una relación distinta con la luz.
Entonces, ¿por qué esta diferencia, esta relación con la luz del Creador? Porque se va corrigiendo a sí misma la vasija y estaba corrigiendo ¿qué cosa? Los kelim de recepción. ¿Por qué está corrigiéndose? Porque quiere parecerse al Creador. Si todo surge a raíz, como bien dijo Rodolfo, cuando hizo énfasis, bueno, aquí comienza la historia, aquí hay un punto de quiebre, que en realidad ese punto de quiebre es que la vasija quiere parecerse y quiere ser como el Creador. Para eso está usando la luz del Creador para obtener placer y para corregir su propia vasija de recepción. ¿Sí? Ya. Entonces, en Yetzirah aparece un parsuf especial. ¿Qué es un parsuf? El concepto parsuf. El concepto parsuf significa que es una estructura espiritual. O también es una estructura espiritual que recibe luz, calcula cuánto puede recibir y cuánto puede otorgar. Lo podemos traducir como es un estado de discernimiento que está teniendo la vasija con la luz, en relación con la luz. Siempre está teniendo la vasija una relación con la luz. Eso es obvio, ¿no? Digo obvio porque la vasija no puede vivir sin luz. Como también está ocurriendo al revés, que la luz, el Creador, necesita la vasija. Aquí hay una dinámica, no sé si decir una dialéctica, pero hay una relación que se está produciendo entre ambos. Y el cambio lo está teniendo la vasija, el alma, no el Creador. Ya. En Yetzirah aparece un parsuf especial. Y en este parsuf está creado entre el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Es decir, hay un proceso ahí entre dos mundos. Y este parsuf tiene una parte de ella, es Galgal Tainaim, que si lo pueden colocar en pantalla, que está puesto en rojo. Ge Galgal Tainaim, que corresponde a las vasijas de otorgamiento, que corresponde a Adán. Y las vasijas inferiores, que está puesto en color azul, que es Ahab, AHP, vasijas de recepción, que corresponde a Eva. Toda esta estructura, Galgal Tainaim, conjunto con Ahab, es Adam Harishon, la criatura. Sí. Entonces se llama la criatura. Creado. O el creado. Y este es el primer hombre, como mencionan los textos sagrados, se refiere al primer hombre que hace una conexión o que tiene una búsqueda de Boré, es decir, de Dios, si lo quieren denominar así. No es que no existieran otros seres humanos, sino es que este es el primero que hace una conexión o hace una relación con la naturaleza. Para nosotros, naturaleza es lo mismo que Boré o Dios, como quieran llamarlo. Este es también lo que nosotros conocemos como Adam Harishon. Claro, este es Adam Harishon. Que no es el primer creado, como bien dijiste tú, sino que el primer hombre que se pregunta por qué existe, para qué es la existencia. Sí, en el fondo precisamente es el primer, en el fondo tiene razón Rodolfo a recordarnos eso, es el primer punto del corazón. Exactamente. Es decir, antes de nosotros está nuestro Padre, y ¿quién fue nuestro Padre? Nos referimos el primer hombre que origina esta búsqueda, y Adam Harishon. Gracias, Rodolfo. Y el creador, y lo primero que se activa en Adam Harishon, el primer hombre, el primer creado, es Galgal Tainaim, las vasijas de otorgamiento, si lo pueden colocar, gracias. Pero el creado, el Dios o el creador no se siente agradado, porque solamente está otorgando Adam Harishon. Y es ahí cuando se activa Eva, es decir, el deseo de recibir.
es ahí cuando al despertarse se hace realidad el acto de recibir para otorgar. Y es aquí, es cuando se convierte, entonces, surge lo que Rodolfo está diciendo, en el primer ser independiente, la criatura independiente. Es decir, lo voy a decir en términos, era necesario la caída de Adán, era necesario, entre comillas, el pecado, sí, era necesario para que se convirtiera en criatura independiente. ¿Sí? Bueno, tiene mucho más profundidad el tema y no nos alcanza el tiempo. Pero las preguntas que el martes van a tener 1 hora y cuarto para hacer todas las preguntas sobre este tema y ahí igual también vamos a poder toda esta historia para contarle que el ser humano hemos llegado a un nivel de deseo más bajo, el más duro de corregir, que es el estado nuestro. Y en donde ustedes nos pueden preguntar en qué nivel estamos o en qué parte del mundo estamos de los 5 mundos que hemos mencionado. Estamos en el mundo de Asiyá, en el nivel más bajo de Asiyá, que es Malhut de Asiyá. Y es aquí, estamos 100% en ocultación del Creador. Estamos ocultos del Creador. Y entonces es aquí donde aparece el deseo de recibir. Rodolfo, ¿nos podría hacer el dibujo de Correcto. de los 5 mundos y dónde estamos nosotros? Y así voy narrando yo. Y entonces nosotros hemos estado desarrollándose, nosotros digo, nuestra especie, la especie humana, nos hemos venido desarrollando 5.700 años con el deseo de recibir. Y entonces el deseo de recibir ha pasado por diferentes estados, diferentes niveles. Es decir, la humanidad ha pasado por el deseo más básico de alimentos, seguridad, protección, después pasamos por el conocimiento, después la fama, hemos pasado por diferentes deseos que son los mismos deseos que nosotros pasamos en forma individual. Y actualmente la humanidad, colócalo ahí el dibujito, un ser humano, Rodolfo, el ser humano actualmente, en nuestra época histórica, nosotros estamos con el deseo de buscar al Creador. Es decir, estamos buscando el altruismo, estamos a un nivel superior. Pero no es toda la humanidad. Es decir, tenemos que llegar todos, la humanidad, a ese nivel, a tener punto en el corazón. ¿Y cómo llegamos a ese deseo altruista, a esa corrección? A algunos se le está despertando el punto del corazón, como a ustedes, o a nosotros. A otros se le ha despertado antes. Pero cada vez está esta inquietud de búsqueda espirituales. Y esto comienza a partir de 1994-95, cuando hay una búsqueda espiritual de la humanidad. Y preguntarse cuál es el sentido de la vida, o preguntarse si vamos a llegar a la destrucción. Es decir, surge en nuestra especie, lo que Rodolfo va a dibujar, un punto del corazón, un deseo diferente, un deseo altruista, donde surgen preguntas, inquietudes que buscamos respuestas. Y es por ello que la humanidad, los seres humanos, o actualmente la gente, tiene búsquedas espirituales. Es decir, como dice Rodolfo, vitrineo, es decir, buscan diferentes caminos. Y en este momento, la humanidad está en una situación bien especial. Por un lado, tenemos los hechos históricos concretos que estamos viviendo, de esta realidad física, histórica, de que tenemos situaciones económicas de crisis, situaciones de guerras, y es el lado que el Creador nos está mostrando, que nos ayuda para la corrección. Es decir, por ejemplo, ha habido varios terremotos en la última semana, o desastres naturales, y eso nos sirve para unirnos. Es decir, lo que estamos diciendo es que nos corregimos por nuestra propia voluntad, como en el caso de ustedes, que estamos buscando caminos espirituales, o la humanidad se va a corregir de una manera más compleja, más difícil.
Cuando decimos compleja, difícil, queremos decir que puede ser por vía sufrimiento, ¿no? Rodolfo. Es interesante lo que nos enseña la Kabbalah, que este Adam Arishon es una estructura espiritual que ciertamente está manifestada en un hombre que vive en esta realidad, pero esta estructura espiritual está compuesta, Adam Arishon, y que está graficado acá, por 600.000 chispas de luz. ¿Ya? Este es un cuerpo espiritual, una estructura espiritual que tiene 600.000 partes. Entonces, cada una de estas partes o una subdivisión de estas partes es lo que nosotros aquí está graficado como el punto en el corazón. ¿Ya? Esto es lo mismo y es lo mismo que la persona tiene. Cuando graficamos esto del punto en el corazón, estamos diciendo que esto empieza a desarrollarse en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Kabbalah? Es que evidentemente, y aquí lo vamos a graficar de esta manera, todas estas partes que están acá, todos estos puntos que están aquí, cada uno de ellos, o una parte de ellos, da origen a toda una cantidad de seres humanos que de alguna otra manera, no soy muy bueno para el dibujo, pero bueno, ya, cada uno de estos seres humanos de alguna manera están conectados a través de sus puntos en el corazón con este punto en el corazón. Es decir, el alma general. Exactamente. Por entonces, esta alma general, que es el alma Rishon, donde están las 600.000 partes, están hoy día reveladas, una parte de ellas o subdividida, eso es un tema de toda la partición y corrección de las almas, en los cuerpos de los que tienen la pregunta por qué existen. En otras palabras, los que llegan a la sabiduría de la Kabbalah. Sí, la Kabbalah plantea que todos tenemos alma en forma potencial. Pero, ¿a qué me refiero con potencial? Es decir, la conexión que usted tiene con su alma, esa conexión se despierta o se une cuando usted empieza a hacer su búsqueda espiritual, cuando comienza este punto del corazón a aparecer. ¿Por qué aparece? Porque antes usted ha estado conectado con otros deseos. Usted ha estado conectado primero con los deseos materiales, la fama, el dinero, los conocimientos, títulos, mujeres, drogas, lo que llamaba nuestro amigo anteriormente adicciones. Pero entonces de repente aparece otra adicción, lo vamos a llamar así si quieren, otro deseo mejor. Y este deseo es diferente, y este deseo es el espiritual. Y entonces es ahí cuando desde el punto de vista de la Kabbalah, es donde usted tiene conexión con su alma, despierta en usted el alma. Por lo tanto, yo tengo un hermano, mi hermano no está haciendo búsqueda espiritual. Entonces, desde ese punto de vista, mi hermano, entonces no tiene una conexión con su alma, pero está conectado con otros deseos, con comer, con conocimiento, y él le satisface eso. Mientras tanto, su alma está apagada, por decirlo de alguna manera. Sí, y aquí graficamos, aunque no está muy bien, pero esto tiene que ver con hombres y mujeres, así que no es que sean solamente hombres, sino que hombres y mujeres, aquí lo graficamos con el pelo largo, ya, para que exista la comprensión de que no solamente son hombres. Ahora, esta parte ya vamos a estudiarla mucho más después, porque es de verdad que este tema, hay un artículo de Baal HaSulam que son las 600.000 almas. Porque si bien es cierto, son 600.000 almas, también es un todo. ¿Cómo? A ver, me explica eso. Ya te lo tiraste, así que tienes que explicarlo. Si nosotros, la sensación que tenemos es la sensación de cuerpos, identidades y nombres separados, es solamente una ilusión. Porque la verdad es que somos uno solo. Sí, somos uno solo. Pero eso no va más adelante. Pero bueno, vamos con las preguntas, Andrés. Tú lanzaste, bueno, pero daste responsable de tus palabras, pero tus afirmaciones. Ya, ok. Vamos, tenemos muchas preguntas. De los dibujos me hago responsable que soy un mal dibujante. Pero de las afirmaciones soy bueno para afirmar. Ya, vamos amigos.
Perdonen el sentido de humor porque aquí lo queremos pasar bien ustedes y nosotros. No vamos a poder responder todas las preguntas y obviamente las preguntas que quedan para la semana. Después entonces vamos a algunas, por ejemplo, las últimas. Claudia de Colombia pregunta, ¿y cómo la humanidad logra la corrección? Ella se pregunta esto ya que ella ve o percibe de que la mayoría de las personas no ven la tragedia que se está viviendo. Ella siente que hay una tragedia o está ocurriendo aquí una situación catástrofe como humanidad o como planeta, como tú quieras, pero tú no ves a la mayoría de la gente que está más interesada en el fútbol, que en la televisión, hablar de otras cosas, de interés económico o de qué sé yo. Pero la mayoría de la gente no ve esto, entonces ella no ve cómo va a lograr la humanidad la corrección. ¿Cómo va a despertar el punto de corazón? Es una pregunta, amiga, que no solamente se la hace usted, la hacemos nosotros y la hace también de alguna manera nuestro maestro. Lo que pasa, amiga, es que nosotros tenemos claro, el asunto es que el mundo tiene 6.000 años para corregir. La humanidad, digamos, ser humano. Eso va a ser por la buena o por la mala. Es decir, espérate. La mala significa que el Creador siempre nos está dando posibilidades. Sí, el Creador siempre está. No lo vemos, pero está. No es que sea un caballero y el Creador está en todas partes. No, el Creador es la luz. La extensión del Creador, luz, es lo que nos rodea. Y esa extensión se manifiesta en cosas que nosotros vemos en forma dicotómica. Nosotros vemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces lo que nos conviene le denominamos bueno y lo que no nos conviene le decimos malo, somos dicotómicos. Pero el Creador es uno, la luz del Creador es una. Entonces todo lo que nos ocurre es a favor de nuestra corrección. Entonces cuando Rodolfo dice a través de la mala, significa que se ocurre una catástrofe, el Creador lo quiso así. Y eso es para la corrección. Entonces tú vas a preguntar, pero ¿cómo el Creador va a querer que haya una catástrofe y muera gente, qué sé yo? Entonces, pero tú puedes ver esa parte de la vida, de la realidad. Pero yo te puedo mostrar la otra, que a raíz de esa catástrofe, la gente se unió. La gente fue capaz de darle más importancia al amor al prójimo que al amor personal. Entonces tú puedes ver las situaciones bajo dos miradas. Eso es lo que estamos inventando. Mira, y no sé si conocen todo el fruto del membrillo, pero acá en Chile existe el membrillo, sí, que el membrillo es un fruto que es bastante duro y cuando nosotros lo machucamos queda sabroso. Entonces, de repente en la vida nuestra, de repente estas reconvenciones o estas frustraciones o golpes suaves o más no tan suaves, nos machucan y nos hacen ser a lo mejor más sensible al proceso de corrección. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final. ¿Cuántos conectados tuvimos? Te digo inmediatamente, Rodolfo, si tú me das. Vamos a mencionar algunos, mientras tanto, porque no me digan. Mencionemos nomás. Ok. De Argentina, nuestros amigos Andrea, Estrella, Verónica, Betty y Juan. Un gran saludo a todos ellos, a nuestros queridos amigos de Argentina. De Chile, Humberto. De Colombia, María Elena, Carlos, Yolanda, Ruderico y Esperanza. De Ecuador, Mario. De Estados Unidos, María Elena. De España, Juan José, Esperanza, José, Manuel y Don Valeiras. De Italia, Angélica. México, Sonia, Gabriel, Marta. De Perú, Alexandra y Norca. De Venezuela, Diego. Y desearle, darle las gracias por su asistencia. Sabemos que en algunos países, especialmente España e Italia, los horarios son bien tarde. Muy tarde. Muy valioso. Nosotros estamos a las 9, 7, 9, 10 en América Latina, terminando, pero en Europa, en otras zonas, es bastante tardío, así que le damos las gracias por su sacrificio. Gracias a todos y a todas por sus preguntas. Insistimos, nos vemos o nos escuchamos en la semana y responderemos todas sus preguntas y otras más que se le ocurran. Ahí va a llegar la invitación, ¿no es cierto? Entendiendo que eso es de pregunta y respuesta y ya tenemos una cantidad muy grande de preguntas. Da una gran alegría nosotros
que ustedes puedan tener estas preguntas y que nosotros tengamos de alguna manera esa conexión a través del deseo de sus preguntas. Sí, me avisa, me están informando que hubieron 62 conexiones. Uy, qué bonito. Así que se les agradece y será hasta la Muchas gracias. Nos vemos clase. entonces Nos vemos en la semana. Chao. Chao.